En primer lugar, tenemos que entender y dejar en claro a qué se refiere el plexo braquial. Bueno, plexo braquial es un conjunto o es una red de nervios que se origina de las últimas raíces cervicales y la primera torácica, es decir, desde la raíz de C5 hasta T1. Y lo interesante de este plexo es que a partir de esta estructura localizada a nivel de la base del cuello y por detrás de la clavícula, de esta estructura van a originarse los nervios que nos van a dar movimiento y sensibilidad a la extremidad. En consecuencia, una lesión de plexo es cualquier alteración que nos produzca una afección en el funcionamiento de esta estructura. Los síntomas que nos produce una lesión de plexo braquial variarán en virtud de cuáles son específicamente los elementos que están afectados. Este tipo de lesiones pueden dividirse de acuerdo al cuadro clínico que nos dan en lesiones de tipo alto, es decir, en donde se afecta solamente la función del codo y del hombro, lesiones completas, en donde se afecta la funcionalidad de toda la extremidad, es decir, el paciente no puede mover adecuadamente el hombro, el codo, la muñeca y la mano, y muchísimo menos frecuentes las lesiones de tipo bajo, en donde solamente se afectan las raíces inferiores, C8 y T1, y aquí el paciente es capaz de conservar la función del hombro, del codo, pero no así de la mano. De tal suerte que los síntomas pues variarán en virtud de cuál sea el tipo de lesión, pero en general existe una combinación de alteraciones en la movilidad de alguno de los segmentos de la extremidad, así como también alteraciones en la sensibilidad. Y habitualmente también podemos encontrar que tras una lesión de plexo braquial, los pacientes suelen quejarse también de dolor, que es un tipo de dolor muy específico, conocido como dolor neuropático, el cual se caracteriza por tener distintas alteraciones en la sensibilidad, predominantemente hormigueos, sensación de piquetes, de choques eléctricos, un tipo de dolor ardoroso o un dolor muy parecido a una quemazón en la piel. Bueno, desde el punto de vista clínico podemos dividir las causas de una alteración en el plexo braquial en dos grandes grupos. Aquellas causas que no ameritan un manejo quirúrgico y aquellas causas que ameritan un manejo quirúrgico. Y es precisamente a este grupo al que me voy a referir. De tal suerte que una de las alteraciones dentro de la patología quirúrgica del plexo braquial más frecuente se debe a lesiones traumáticas, dentro de las cuales las accidentes por caídas en motocicleta, cuando el paciente sufre una caída, choca con el suelo, el hombro contunde y se estira hacia un lado, el cuello hacia el otro, y eso puede producir que las raíces en mayor o menor medida se puedan estirar, incluso hasta poderse llegar a romper. Otra de las causas que podemos encontrar dentro de las lesiones del plexo braquial son producto de compresiones nerviosas crónicas, específicamente una condición que se denomina síndrome de salida torácica, donde lo que ocurre es que diversas estructuras anatómicas, no necesariamente anormales, van a producirnos una compresión de los elementos del plexo, habitualmente los elementos inferiores, con lo cual se produce una irritación crónica que nos genera también sintomatología por compresión crónica. Y uno de los causas o grupos, por fortuna, menos frecuentes que pueden afectarnos la función del plexo braquial desde el punto de vista quirúrgico son lesiones producidas por tumores o por lesiones neoplásicas, dentro de las cuales existe un numeroso grupo de tumores que pueden afectarnos la función. Por fortuna, dentro de los más frecuentes podemos encontrar la existencia de tumores benignos, comúnmente denominados como schwannomas o neurofibromas, que también pueden asentarse en cualquiera de los elementos del plexo braquial, produciéndonos habitualmente síntomas de tipo sensitivo más que motor. El tipo de cirugía que un paciente puede llegar a requerir después de una lesión de plexo va a variar en virtud de cuál sea la causa de la lesión. Pero en general podemos describir que cuando existe un tumor, pues
el medio en el que podemos resolver el problema es mediante la resección microquirúrgica. Esto quiere decir con la ayuda de un microscopio, con la ayuda de instrumental específico de microcirugía, que nos permita poder resecar el tumor respetando la integridad funcional del resto de las estructuras que conforman el nervio. Cuando el compromiso se debe a una compresión nerviosa de tipo extrínseco, o es decir, por fuera del nervio, la cirugía consiste en liberar los elementos nerviosos, también mediante la resección o el corte de las estructuras que lo están comprimiendo. El punto más interesante para recalcar respecto a estrategias quirúrgicas radica precisamente en las lesiones de tipo traumático, que aquí la realidad es que la serie de estrategias con las que contamos en la actualidad es muy variada, también en virtud de que una lesión traumática sobre el plexo braquial puede generarnos distintos hallazgos anatomopatológicos, desde estiramiento de las raíces hasta ruptura de las raíces o afectación de grandes segmentos nerviosos, pero en general podríamos describir que en la actualidad las 4 técnicas que nos sirven para intentar restaurar la función del plexo braquial que está lastimado son la descompresión, es decir, la liberación del nervio de tipo circunferencial, 360 grados, de las estructuras vecinas, de la formación de fibrosis o de cicatriz después de un accidente. Otra de las técnicas que podemos utilizar para restaurar la función de un nervio lesionado, si éste se encuentra seccionado o si es necesario tener que resecar algún segmento que está muy lastimado, es la de, precisamente, reaproximar. Eso se llama neurorrafia directa, es decir, que podemos volver a unir los extremos nerviosos sin necesidad de tener que interponer algún tejido entre esos extremos. Cuando no es posible realizar este tipo de técnica, podemos nosotros colocar un puente o una especie de bypass, un injerto nervioso que habitualmente utilizamos nervios del mismo paciente de tipo sensitivo que sabemos podemos sacrificar sin tener una repercusión importante en la función. Hablo específicamente de un nervio que se llama nervio sural, y cuando no es posible volver a reaproximar los extremos nerviosos porque simplemente no alcanzan o podemos dejarlos con mucha tensión, preferimos colocar un injerto o un puente para intentar restaurar la función. Y la última de las técnicas que ha venido a revolucionar la cirugía del plexo braquial se refiere a las transferencias nerviosas. Y esto básicamente consiste en que tenemos nosotros a un nervio de preferencia cercano, con una función más o menos parecida y por supuesto que esté sano, y podemos tomar por completo o solamente un segmento de este nervio, literalmente, para pasarle corriente al nervio que está lastimado. Lo ideal para realizar todo el protocolo o el abordaje diagnóstico y el general, el estudio de las lesiones de plexo braquial, esto debería hacerlo un médico o un cirujano especializado en cirugía de nervios periféricos, que comúnmente los subespecialistas que trabajamos dentro de esta área pueden ser cirujanos plásticos o cirujanos de mano, cirujanos también ortopedistas o, como en mi caso, neurocirujanos, insisto, todos nosotros, subespecialistas en cirugía de nervios periféricos.